Bueno, les vamos a contar acerca de nuestro trabajo, de nuestro TP integrador. Tomamos como punto de partida el fragmento del texto de la Poética de Aristóteles eh, y les vamos a hacer una breve introducción sobre esta poética. Em, Aristóteles crea un manual acerca de la tragedia, indicando cuáles son sus características propias y particulares. Para esta poética, digamos, para esa época, ¿no? Los textos siempre se escribían en verso, tanto los textos líricos como los textos científicos. Todo, absolutamente todo, estaban escritos en verso. Aristóteles propone que debe existir una diferenciación tanto de los historiadores como de los artistas. Los primeros, o sea, los historiadores, son los que tienen que escribir acerca de los acontecimientos sucedidos y los otros, los poetas, acerca de las posibilidades de lo que podría suceder. Sin embargo, se puede decir que tanto el poeta como el historiador están dotados de poder, ya que en sus manos reside la forma en que se plasma tanto la realidad como sus posibilidades. Y hablando de realidad, Oscar, ¿vos qué nos podrías decir acerca de cómo Stanislavski toma la realidad como herramienta para la creación de un verosímil? Sí, bueno, les cuento. Stanislavski, a partir de sus observaciones y experiencias, creó un sistema para que todo actor y actriz pueda crear una actuación más limpia, o sea, más real, más natural. Entonces, en este sistema desarrolla varios conceptos que ayudan a los artistas a dicha creación, y entre los cuales están el sí y las circunstancias dadas. Con respecto al sí, esta herramienta que es parte de todo un sistema que le sirve a los artistas, esta es como una especie de palanca que los traslada de la realidad al único universo en el que se puede realizar la creación. Como anuncia Stanislavski, este, si ocurriera, plantea un problema para su solución y el actor trata de dar su respuesta. Entonces despierta en el artista la actividad creadora interior. Con respecto a las circunstancias dadas, como en el sí, son una suposición, es un invento de la imaginación y su origen es el mismo. Pero en un caso se trata de una presunción, que es el sí, y en el otro de su complemento, que serían las circunstancias dadas. Entonces se podría decir que el sí siempre da comienzo a la creación y las circunstancias dadas desarrollan esta creación. Se podría decir entonces que el sí mágico consolida entonces la figura del director en su rol, este que piensa en los lenguajes y los organiza en función de un punto de vista para cooperar en la creación de un verosímil de la obra, como una poética determinada en un mundo posible. Entonces, yo te haría una pregunta, Hernán. ¿Qué crees? ¿Qué tipo de verosímil construye la poética de Stanislavski? Y el tipo de verosímil que construye Stanislavski con su poética es realista. En el texto él menciona que cada acción debe tener una justificación interna del personaje en relación al sí, a las circunstancias dadas, y una lógica coherente y posible con la realidad. De esto se deriva que la poética de este verosímil es física. Las acciones y el espacio en la escena giran en torno a una lógica realista, donde cada elemento está asignado por lo concreto de la escena. El orden de los elementos en escena debe reproducir el orden social establecido para él. Cada cosa tiene una función específica y no otra que pueda transformar la escena. El espacio-tiempo, es decir, no puede transformar la escena, el espacio-tiempo y al personaje. Y este último está compuesto por la imaginación realista autobiográfica que el sí mágico despierta en el actor. En ese sentido es una poética del espejo, es una reproducción ordenada del sistema social y los discursos que forman la realidad. Es una depuración donde la única diferencia entre realidad y teatro estriba en una configuración de acciones y lenguajes, verbal y físico, más ajustados lógicamente para la comunicación del significado de la escena hacia el espectador.
intenta construir un teatro desprovisto de acciones y lenguajes superfluos que no estén en línea causal con el sentido del sí y las circunstancias dadas. Consecuentemente, con esta lógica de esclarecimiento de la escena, donde él trata de que la escena sea lo más clara posible, propone el desarrollo del método de las acciones físicas, que estaría dedicado a plasmar esta lógica de veracidad en las acciones determinadas en la escena. Así, estas acciones también estarían limitadas y bien determinadas a seguir una lógica coherente, como dijimos antes, una coherencia realista que impulse una actuación veraz y comprensible. Entonces, Hernán, esta poética toma el discurso del poeta en el sentido de la frase de Aristóteles para representar los hechos que podrían haber sucedido. Produce una ficción sobre la realidad, pero reproduce la lógica discursiva del historiador, porque intenta dar características de veracidad y de verosimilitud realista. Toma como modelo estructural el lenguaje de la historia y su línea causal para articular el lenguaje del poeta que produce una ficción posible. Bien, entonces con respecto al texto, El piedrazo en el espejo, de Pompeyo, él en ese texto habla sobre la desarticulación de la realidad. A partir del verosímil propuesto por la poética de Pompeyo, que es una poética política, ¿por qué es una poética política? Porque la posición del actor es revolucionaria, porque va en contra del mito histórico y lo revela como construcción ficcional. Se suspende el universo que conocemos para entonces hacer aparecer una nueva Valencia que abre la posibilidad de un mundo nuevo o de mundos posibles que se agregan al mundo actual y lo transforman. Para Pompeyo, el teatro abre dimensiones dorsales de la identidad, se manifiesta en el hacer y en el percibir, una capacidad de expresión de fuerzas que nos conecta con un sentimiento de otredad, de vacío, de plenitud. Esta poética revolucionaria no la propone solo en el texto o en la dramaturgia, sino en todo el despliegue de la producción teatral. Hay una frase que dice Natalia Torrado en el texto. ¿Cómo es, Hernán, la frase que dice Natalia? Natalia en el texto dice, que es muy importante esto para diferenciar una poética de otra, que la poesía no es el resultado de la operación, es decir, no es la aplicación de la poesía en lo que podría ser el texto o el lenguaje de la escena y de lo teatral. Es la operación, no es la operación, sino que es una cualidad y es la estructura de lo que funciona en la escena y en lo teatral. Claro. Para él muchas veces, además, ¿no? Además de todo esto que venimos hablando, para él muchas veces el teatro que da por cierta la realidad aparente y solo la imita, sería un teatro capturado políticamente, aunque en su discurso se oponga al poder, ya que cede a la maniobra representativa del plano histórico del que surge, traiciona su mandato sagrado de desenmascarar. Y sí, y yo lo que agregaría a eso, a todo lo que hemos hablado, es que también Pompeyo se refiere a que la posición de poder del discurso del historiador es que éste pretende estructurar la realidad y Pompeyo en su poética lo pone al poder del teatro, que debería de tener la función de no reproducir los sistemas discursivos de la realidad. Claro, porque en ese sentido, la diferencia entre la poética de Stanislavski y la de Pompeyo es que, para el primero, su poética es realista basada en las leyes naturales de la vida misma, de ser, como él expresa a sus alumnos en el texto, de la vida que ellos tengan, pero la poética de Pompeyo forma parte de una estructura de la escena, es decir, una estructura donde se comprenden el ser, el tiempo y el espacio. Es una poética metafísica. Y yo agregaría una crítica más que podría decir que
al teatro realista es que solo se articulan las posibilidades de acción o de sucesos posibles en la realidad aparente. O sea, reproduce sin cuestionar el discurso lógico del poder histórico que domina la sociedad. Podríamos decir que representa la dimensión únicamente física del funcionamiento de la realidad posible, como venimos diciendo, pero no intenta la búsqueda de una percepción o de un ser más allá del discurso establecido como lo real. Nos pareció súper interesante a los tres, así que estuvimos charlando más allá del video, esto de poder detenernos en cada una de las poéticas, tanto la de Aristóteles, Stanislavski y Pompeyo, como para poder verlas en detalle y hacer una comparación. Estuvo buenísimo eso, ¿no? Sí, sí, a mí me gustó mucho, me pareció muy interesante estas dos figuras que proponen la frase, está al principio de todo, del TP, de Aristóteles, donde están las figuras del historiador y del poeta, donde uno puede tomar como estas dos posiciones de poder, donde el historiador y su discurso ordena la realidad aparente, pero el poeta con su discurso intenta una dimensión más y es el que tiene el acceso a la dimensión metafísica, ¿no? Eso me pareció muy interesante, como estas dos posiciones de poder, que esa la del poeta y su dimensión metafísica le da otro poder al teatro, el de no reproducir el discurso del poder historiador. Sí, y al final la posibilidad que te da también el conocer ambas posturas nos sirven también a nuestra forma de crear, ¿no? Entonces, por ahí no están peleadas, sino que forman parte de un todo que nos sirve individualmente o grupalmente cuando estemos construyendo nuestros proyectos artísticos. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias.